el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 25 de marzo, bienvenidos a la Biblia en 365 días. Hoy es el día 84 de esta aventura de fe y abrimos la palabra con una declaración de victoria. Cuando Dios se levanta, el enemigo no puede quedarse de pie. Cuando Dios decide actuar por nosotros, no hay fuerza del mal que pueda resistirlo. Hoy lo veremos en su trato con Israel en el desierto, en la enseñanza de Jesús sobre la claridad, en la fe impresionante de un centurión, en el salmo que declara que los enemigos huyen ante la presencia de Dios. Las lecturas para este día las encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versos del 1 al 49. Lucas capítulo 6, versos del 39 hasta el capítulo 7, verso 10, Salmos 68, versos del 1 al 18 y Proverbios capítulo 11, verso 28. Si tú sientes que has estado enfrentando oposición, muchos ataques, te sientes desgastado en medio de una sequía espiritual, este es tu episodio. Porque cuando Dios se levanta por ti, nada puede permanecer en tu contra. Acompáñame en una oración. Dios, hoy me alineo con tu victoria. Gracias porque tú me levantas cada día con esperanza. Que aunque estoy pasando por momentos difíciles, tú estás peleando por mí. Tú te levantas y ese enemigo tiene que caer. Si tú hablas, el caos se ordena. Ayúdanos a confiar en que tú estás con nosotros, que tú envías ángeles para defendernos, para cuidarnos. No quiero vivir dependiendo de mis fuerzas o de mis recursos, sino en tu presencia, que es la única que rompe cadenas, que abre caminos y que revive todo lo seco en mí. Hoy creo que será un día donde veré frutos, donde veré milagros, donde sentiré tu dirección y tu guía en cada enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a hablar a lo profundo de mi corazón y me vas a revelar las cosas que tienes para mí en la Biblia. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, busca tu Biblia, abre tu corazón y prepárate para ser afirmado en la fe hoy. Comenzamos. Deuteronomio capítulo 4. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡qué sabio y prudente es el pueblo y esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene a un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos
aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas del fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro, que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es un Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esta tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos de Dios y provoca su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en la tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En el futuro, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice, pues el Señor su Dios es un Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a tus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder.
expulsó a las naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de estas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego, Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Becer, situada en la meseta del desierto para la tribu de Rubén, Ramot en Galat para la tribu de Galat y Golán en Basán para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas, las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet-peor, al oriente del río Jordán, anteriormente en esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sehón, que reinaba desde Hesbón. Los primeros versos de Deuteronomio nos hablan de una forma clara. Lo primero que nos dicen es: escucha, Israel, escucha con atención, obedece los decretos y las ordenanzas de Dios para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra. Y luego, el verso 2 dice: no agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos que te doy. Yo decía, ¿pero por qué lo repite tanto? Y es que la palabra de Dios no se acomoda, la palabra de Dios se obedece. Vivimos en tiempos donde muchos quieren ajustar la Biblia a su estilo de vida, cuando en realidad nuestra vida debe ajustarse a la palabra de Dios. La obediencia no es opcional para los hijos de Dios, es la atmósfera donde florece la bendición. Si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, si tú quieres entrar en esa tierra prometida que Dios tiene para ti, tenemos que obedecerlo. Tenemos que escuchar a lo que Él nos dice y, como dice la Biblia, simplemente obedecer. Cuando tú editas lo que Dios te dijo, dejas de vivir lo que Dios te prometió. La palabra que hoy ignoras puede ser la respuesta que necesitas mañana. ¿Estás obedeciendo solo lo que te conviene o a toda la palabra de Dios? Y luego me encantan las advertencias que comienza a hacerles Dios. En los versos 15 en adelante son advertencias contra la idolatría. Les dice: tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor. Él les habló en medio del fuego. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre, mujer, animales, aves del cielo, pequeños, cualquiera de ellos. No hagan imágenes. Y es que Dios no se adapta a nuestras preferencias. Dios no se fabrica. Él no se deja manipular ni reducir a una idea. Nosotros lo adoramos por quien Él es, no por cómo queremos que sea. ¿Eres de los que moldea a Dios según su conveniencia o permites que Él te moldee a su imagen? ¿No piensas que si Dios hubiera querido que nosotros lo adoremos en una escultura o en una imagen, nos hubiera dejado figuritas para coleccionar? Dios ni siquiera a Adán, a Abraham o a Moisés los dejó verlo. ¿Te acuerdas que cuando Moisés desciende del monte de haber estado conversando con Dios, que Él le había dado los 10 mandamientos, encuentra a todo el pueblo adorando un becerro de oro? ¿Qué sucedió con Dios en ese momento? Se molestó. ¿Qué más nos dice este verso 1 de Deuteronomio 4? Obedece para que vivas. Vivir en la Biblia no es simplemente respirar, es caminar con sentido, con plenitud, con propósito. La obediencia activa este tipo de vida. Y luego, en el verso 7, Moisés les dice: ¿qué nación tiene a un Dios tan cerca como el Señor nuestro Dios? Y es que la cercanía de Dios estaba disponible, pero vinculada a la fidelidad. La distancia no la marca Dios, la marcamos nosotros cuando ignoramos su voz. Dios tiene con nosotros una cita
cada día. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios se acerca a los que no se alejan de su voz. Si el día de hoy tú sientes que estás lejos, regresa a la palabra de Dios. Regresa a escuchar qué es lo que Dios quiere decirte. Dios siempre está ahí. Y el verso 9 es un recordatorio que dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. La obediencia personal tiene un impacto, pero tiene un impacto generacional. No estás solo caminando por ti, estás pavimentando un camino para los que vienen después. Entonces, tu obediencia de hoy es la herencia de fe que dejas para tus hijos mañana. Ahora leamos Lucas capítulo 6, verso 39. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es una persona que viene a mí, escucha mi enseñanza y después sigue. Es como una persona que para construir su casa cava hondo, echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo, a punto de morir, y cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van; vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. En este pasaje nos confronta una realidad contundente. La calidad de nuestra fe se revela en cómo vemos, en cómo obedecemos y cómo confiamos. Jesús nos lleva desde una advertencia sobre la ceguera espiritual, pasando por la necesidad de los frutos visibles, hasta llegar a la fe de un hombre que no necesitó ver para creer. Lucas capítulo 6, verso 39 dice: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y esto nos habla de la ceguera espiritual,
que no necesita oscuridad para ser peligrosa. Jesús inicia con una parábola afilada. No puedes guiar bien si no puedes ver bien. Y no se refiere a la vista física, sino a la claridad espiritual, al discernimiento interior. En el contexto de los discípulos, Jesús advierte, no todos los que enseñan están viendo con claridad. En otras palabras, Jesús nos habla de quienes están formando a otros, sin antes haber sido formado ellos primero. No puedes guiar a tus hijos espiritualmente si no estás siendo guiados por la palabra de Dios. No puedes liderar una célula, un grupo de conexión, si tu vida no está siendo alimentada primero por Jesús. Nunca tendrás autoridad en lo público si no te dejas corregir en lo privado. El fruto no miente, aunque las palabras sí pueden hacerlo. Lucas capítulo 6, verso 43 dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y Jesús enfatiza que el carácter se revela en los frutos. No se trata tanto de aparentar espiritualidad, sino de vivirla de verdad. El fruto en la Biblia es sinónimo de carácter visible, de evidencia externa, de una raíz interna. No es solo lo que dices, sino lo que demuestras en tus decisiones, en la paciencia, en la integridad cuando nadie te ve. Por ejemplo, un creyente que predica sobre el perdón, pero guarda rencor en casa a sus hermanos, no está produciendo un fruto verdadero. Haz una revisión semanal de tus frutos. ¿Cómo estás en paciencia, en amor, en dominio propio, en gozo? Pídele al Espíritu Santo que te revele si te estás nutriendo de la raíz correcta y si estás dando frutos que van a permanecer. Yo sentí Lucas capítulo 6, verso 46 como un gran jalón de orejas, porque Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y aquí Jesús no está rechazando la emoción espiritual, sino la desconexión entre lo que decimos y lo que obedecemos. La diferencia entre una casa firme y una casa en ruinas no es lo material externo, sino el fundamento. El enemigo no teme a tus declaraciones ni a tus decretos. Todo lo que nosotros decimos debe estar respaldado por una vida obediente a la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar solo en escuchar la palabra de Dios. Escuchar sin obedecer la palabra de Dios es como si tú construyeras una casa sobre la arena. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero también tenemos que actuar en obediencia. Es allí que edificamos nuestra casa sobre la roca. Las tormentas van a llegar igual a ambas casas, pero solo una va a permanecer. Y hay muchos que constantemente repiten amén, que significa así sea. Pero antes de decir amén, pregúntate, ¿cómo voy a aplicar esto en mi vida? Y luego, en Lucas capítulo 7, verso 7, la Biblia nos habla de el centurión romano. Y es aquel que tiene una fe verdadera, que no necesita ver para creer, solo necesita entender quién es Jesús. Él le dijo a Jesús, solo di la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Un no judío, él era militar, era extranjero, pero con una fe que sorprendió a Jesús. Él dijo, nunca antes había visto una fe como esta. Él no pidió una señal, no necesitó una visita, no exigió de Jesús una oración, solamente confió en la autoridad de la palabra de Jesús. Y Jesús no solo se admiró de su fe, lo honró públicamente y dijo, ni en Israel he hallado una fe como esta. La fe más poderosa no es la que exige ver, sino la que actúa cuando Dios solo ha hablado. Tú recibes constantemente la palabra de Dios, tienes que creerla y tienes que obedecerla. ¿Te atreves a creer en Jesús? ¿En que Él puede hacer el milagro sin necesidad de una señal visible? Confía en su palabra, no en lo que sientes, ni tampoco en lo que ven tus ojos. Ora como el centurión y dile, Dios, solo di la palabra y yo confío en que tú lo harás. Ahora leamos el Salmo 68, verso 1. Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría,
Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en voz alta al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales. Delante de ti, el Dios del Sinaí, delante de ti, Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra, y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen, mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla sobre el monte Salmón. Las montañas de Basán son majestuosas, con muchas cumbres altas que llegan al cielo. Oh, montañas empinadas, ¿por qué miran con envidia al monte de Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora, el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Lo primero que veo en este salmo es que cuando Dios se levanta, el enemigo no puede quedarse de pie. Y es lo que nos dice el verso 1. David inicia con un clamor que recuerda el movimiento del arca en Números 10:35. Cuando Dios se pone en acción, fuerzas del mal retroceden sin remedio. No es Israel quien avanza por su fuerza, es Dios quien marcha al frente. Y cuando Dios se mueve, el enemigo se tiene que dispersar. No necesitas gritarle al enemigo cuando Dios ya decidió levantarse por ti. Y me encanta el verso 5 porque nos hace ver la ternura de Dios. Dice, Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios. La grandeza de Dios no lo aleja de la necesidad humana. Su poder se revela en su compasión y su autoridad en su cuidado. Él no es un guerrero lejano, Él es un padre cercano. ¿Y sabes qué? Dios no solo pelea por ti, sino también te abraza mientras lo hace. Dios nunca te ha dejado huérfano. Quizá has sentido abandono de muchas maneras, pero Dios es alguien que nunca te abandona. Y el verso 7 dice, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías. Y esto no es otra cosa que el desierto. Pero el desierto no es el final. Es el terreno donde Dios abre camino. Este versículo nos recuerda que Dios no elimina el desierto, pero lo transforma. El problema no es el desierto, sino caminarlo sin la presencia de Dios. Dios no va a eliminar todos los desiertos en tu vida, pero sí abrirá camino en medio de ellos. La presencia de Dios convierte cualquier camino imposible en una autopista de fe y de propósito. Y luego en el verso 9 vemos que la Biblia nos dice, enviaste lluvia en abundancia. ¿Y sabes qué significa la lluvia? Es un símbolo de restauración. Dios no solo te saca del desierto, también te renueva cuando crees que ya no puedes más. Porque aquí Dios enviaba lluvia para refrescar a la tierra agotada. Ahora leamos Proverbios capítulo 11, verso 28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como hojas en primavera. Este proverbio nos enseña que lo que sostiene tu confianza determina tu estabilidad. Y contrasta dos tipos de personas. Las personas quienes ponen su seguridad en las riquezas y las personas que caminan en justicia y dependen de Dios. Y aquí no se trata solo del dinero, sino de lo que realmente gobierna el corazón.
La palabra clave aquí es confianza. Y este verso nos enseña que cuando está mal puesta, nuestra confianza, tarde o temprano, se desploma. El verbo se hundirán implica un colapso repentino, como una rama podrida que se quiebra, aunque parecía fuerte. Y en sí la riqueza no es mala, pero es un pésimo salvavidas cuando se convierte en tu Dios. El dinero, dicen, es un buen siervo, pero un amo despiadado. Si tu paz depende de tu cuenta bancaria, tu fe aún tiene mucho que crecer. Si tu ánimo sube y baja según tus ingresos, entonces quizás estás confiando más en tu provisión que en tu proveedor. Y tu proveedor, según el Salmo 23, es Dios. Mientras que el mismo proverbio dice que los justos reverdecen como hojas de primavera. Una hoja que reverdece es símbolo de renovación, de un fruto cercano y de una vida firme. El corazón justo florece, no porque cambie de temporada, sino porque confía en aquel que nunca cambia, Dios. Una persona justa puede tener un mal mes financiero, aún así se mantiene firme, agradecida, sigue siendo generosa, porque sabe que su fuente es Dios y no tu trabajo o tus ingresos. ¿Qué te parece si hoy cerramos con una oración y le decimos, Señor, renunciamos a poner nuestra confianza en lo que perece y reafirmamos que tú eres nuestra única fuente inagotable? Si hemos buscado una aparente seguridad en algo que no eras tú, perdónanos. Queremos confiar en ti, en que tú eres nuestro proveedor, nuestro Dios eterno, fiel y generoso. Haz que nuestro corazón vuelva a reverdecer como esa hoja de primavera. Que aunque haya sequía a nuestro alrededor, dentro de nosotros brote vida, esperanza y paz. Planta nuestras raíces en tu palabra y haznos florecer donde otros se marchitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 84. Y antes de despedirme, no puedo irme sin celebrar la vida de algunos oyentes que hoy están de fiesta. Feliz cumpleaños a todos ustedes que forman parte de esta hermosa comunidad. Feliz cumpleaños para Andreina desde El Salvador, para Esmeralda Arrieta desde Toluviejo, Sucre, Colombia, para Julio Alberto Gutiérrez desde La Guajira, Colombia, para María José Vanegas de Colombia, para Rosy Sánchez desde Bosconia, Colombia, para Jonathan Ledesma, para Juana Jiménez desde Córdoba, Argentina, con mucho amor de parte de toda su familia que la ama muchísimo, para Elaimar Martínez de Venezuela, para Gloria Estrada de México, para Camila Pacheco, una venezolana en Arequipa, Perú, para Angie Vázquez de México, para Carmen Delgado, para Juan Pablo Pérez Padilla desde Bogotá, Colombia, para Jenny Rojas desde República Dominicana. Que el Señor los rodee de alegría, de salud, de propósito, de momentos inolvidables en este nuevo año. También envío un saludo especial para Elizabeth Barrientos de Costa Rica, saludos de parte de su hermana Marjorie, que la quiere mucho, y también para Geraldo López Mundo y Ros Sosa de Veracruz, México. Y también para Carelín Luisa Telemaco Pagán. Muchas bendiciones para ti. Que tengan un bendecido día. Nos escuchamos mañana. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.